Bueno, muchísimas gracias, María Teresa, por la introducción y por la coordinación también del documento. Voy a pasar a introducir al panel que nos acompaña y luego preguntaremos algunas cosas de interés en el documento. Primero voy a presentar a Maricruz, que es Maricruz Soriano Cuesta, que es jefe de sección del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Ramón y Cajal, aquí en Madrid. Gracias, Maricruz. Luego a María del Mar Tomás Carmona, que es facultativo especialista del Servicio de Microbiología de La Coruña, del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña y también del Grupo de Investigación de Micro-TM de Microbiología Translacional en el Instituto de Investigación de La Coruña. Y finalmente Antonio Oliver, que es el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Son Espaces en las Islas Baleares y coordinador del área de enfermedades infecciosas también del Instituto de Investigación de ese hospital. Todos miembros también de CiberInf y Infec, ¿no? Infec es, y investigadores que han participado de este documento. La primera pregunta que voy a haceros es un poco generalista y un poco para romper el hielo. Voy a hacer preguntas y cualquiera que consideréis responderla. Lo primero de todo, un poco de forma generalista, es, aunque está muy bien reflejado en el documento y María Teresa lo comentó en esta primera presentación, es cómo la medicina personalizada va a contribuir realmente al abordaje no de las epidemias nada más, sino de todas las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, Antonio. Si queréis, empiezo yo mismo, lo ha comentado Teresa, la resistencia a los antibióticos es una amenaza de salud global ya actualmente, que mata más de 1 millón de personas al año y las proyecciones son verdaderamente escalofriantes, ¿no? Con más de 10 millones para el año 2050. Las estimaciones en España estaríamos hablando de que actualmente pues, ocurrirían, según los datos de los estudios de la SEIN, de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, en torno a 100.000 infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos al año, causando aproximadamente 20.000 muertes, ¿no? Realmente es un problema serio ya actualmente. Durante muchos años, varias décadas, pues hemos tenido antibióticos que valían para tratar cualquier bacteria, eran capaces de sobrevenir a cualquier mecanismo de resistencia de los que existían, y esas nos han dado una falsa sensación de seguridad durante muchos años, que entre otras cosas ha hecho que abusemos de esos antibióticos. No nos ha importado, puesto que valían para todo, el tener un diagnóstico preciso de cuál era la bacteria o sus mecanismos de resistencia subyacentes y por tanto, realmente vivíamos, ¿no? en un escenario en que realmente la precisión pues, era poco relevante. Eso ha cambiado. Hoy día hay múltiples ejemplos de bacterias que son resistentes a todos los antibióticos disponibles, y muchas de ellas que son resistentes a casi todos, ¿no? De tal forma que ya no podemos disponer de un antibiótico que valga para todo. Por tanto, yo pondría, ¿no? en uno de los principales puntos, ¿no? de la medicina de precisión, ¿no? en el diagnóstico precoz de precisión de las enfermedades infecciosas, con el objetivo de establecer tratamientos personalizados adecuados, ¿no? Desde el punto de vista de la microbiología clínica, que es lo que puedo representar yo, pues esto en los últimos años está suponiendo una revolución a nivel tecnológica, digamos, en cuanto a la capacidad de rapidez, porque para responder para unas infecciones graves es importante que sea diagnóstico rápido y preciso. Entonces, a nivel por ejemplo, de técnicas moleculares se ha avanzado muchísimo. Ya nos explicarán su impacto en las UCIs, ¿no? Los paneles sindrómicos que nos permiten no solo detectar qué bacteria causa la infección, sino si tiene o no algunos mecanismos de resistencia. Pero disponemos de otras muchas técnicas rápidas, precisas en el laboratorio, como la espectrometría de masas o la espectroscopía de infrarrojos, que no solo nos permite detectar qué bacteria es, sino, o sea, qué especie o qué mecanismo de resistencia tiene, sino que concretamente qué cepa es, ¿no? Que eso es importante desde el punto de vista del tratamiento del paciente individual, pero también es muy importante desde el punto de vista de la contención de la transmisión de las infecciones por bacterias resistentes en el ámbito hospitalario y más allá, ¿no? A nivel local y a nivel global, ¿no? Por tanto,
ahí tenemos un claro, ¿no?, exponente, y no solo el único. Podemos hablar luego del papel presente y futuro de las tecnologías ómicas. De momento, así a nivel introductorio, pues lo dejaría ahí, ¿no? A mí me gustaría añadir, la UCI realmente es punta de iceberg de la infección, pero una punta de iceberg muy visible. El 20-30% de los pacientes que ingresan a una UCI ingresan por una infección, y aunque no ingresen por una infección, si estás más de 2 semanas en una UCI, más del 50% va a tener una infección. Va a tener una infección y casi la mitad va a ser por un microorganismo multiresistente. Y el problema es que las infecciones, sobre todo las que llegan a la UCI, no son enfermedades crónicas, son enfermedades agudas que sorprenden, que de repente aparecen, y nuestra capacidad de atajar este problema es que tenemos muy poquito tiempo, porque 1 hora de retraso en un tratamiento adecuado a esa infección, el paciente tiene muchas más probabilidades de morir. Y eso es mucho más importante y mucho más grave cuando es multiresistente. Luego, además, nuestros pacientes tienen unas alteraciones fisiopatológicas. Una misma infección en pacientes diferentes pueden ser que sea una infección leve o una infección gravísima con fracaso de muchos órganos, y también tenemos que identificar qué pacientes les va a pasar eso. Y cuando inicias un tratamiento antibiótico, también los niveles de ese antibiótico en el foco de la infección o la sangre del paciente pueden ser muy variables, y eso también es medicina de precisión, que eso lo estamos ya implementando. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que en el documento queda muy bien reflejado, lo reflejáis muy bien, pero la mayoría de los que están aquí todavía no se han leído el documento. Y a mí me gustaría preguntaros, bueno, tal vez no sé si a Maricruz, habláis en el documento mucho y hacéis hincapié sobre el viroma, las fagoterapias, los biomarcadores, sobre todo esto. ¿Nos podéis explicar un poquito más qué es esto? Porque son seguramente conceptos muy de vuestro ámbito de trabajo diario, pero probablemente no para todos. Sí. Ahora mismo está en revolución todas las técnicas en microbiología y el famoso microbioma, ¿no? Pero nos ha llevado muchos años trabajando con el microbioma, con las bacterias, con la secuenciación masiva, pues hemos visto que, y ya cada vez hay más grupos internacionales que están analizando que detrás de las bacterias y del microbioma realmente están los virus. Están los bacteriófagos, ¿no? Estos virus, que es el viroma, como está viendo esta revolución tecnológica, bioinformática, todas las tecnologías nos están dando la información de que detrás del control de las bacterias está el viroma, y que el viroma controla, modula las poblaciones bacterianas, y esto, en definitiva, puede suponer ya no solo encontrar, ser una biblioteca nacional para encontrar virus que nos sirvan como tratamiento, sino que se ha visto que como modulan las poblaciones microbianas, pues participan en las infecciones crónicas, en el control de las infecciones crónicas, como biomarcadores de enfermedades, tanto el cáncer, la obesidad, múltiples enfermedades, pues están controladas realmente por el viroma. De hecho, yo me acuerdo cuando empezamos a estudiar estudios multicéntricos de redes, queríamos estudiar los genomas bacterianos, y nos encontrábamos dentro de un genoma de una bacteria 3 o 4 profagos, ¿no?, que estaban vivos, que tú los sometes a presión y están vivos, y son realmente los que controlaban mucho las poblaciones microbianas. Lo que pasa es que necesitamos más información sobre cuál es el comportamiento real que va a determinar que estos virus lisen las bacterias, provoquen alteraciones, y esto va a suponer una verdadera revolución. Y en un futuro probablemente pues hablemos de viromas, o incluso trasplante de viroma o control de viroma. Pues gracias. Y María Teresa, hablabas en tu presentación inicial sobre la necesidad de tener bioinformáticos que pudiesen analizar con velocidad y muy rápido un genoma bacteriano o un genoma viral para la toma de decisiones clínicas, que a veces son en cuidados intensivos y en otras áreas clínicas muy importantes y tiempo dependientes. ¿Cómo podemos subsanar esto mientras que las administraciones públicas, los hospitales, no tienen bioinformáticos dentro de su estructura hospitalaria y la mayoría de ellos están
contratados o bien con proyectos de investigación o con otras estructuras. ¿Cómo lo podemos subsanar? O si tú crees que la inteligencia artificial lo va a solucionar sin la necesidad de intervención humana. Es una pregunta trampa, ¿eh? Sí, bueno, es que tiene varios niveles, ¿no? Y varias soluciones o varios abordajes. Por una parte, por lo menos, o sea, en lo que es muchos grupos del Ciberinfec, con todos los grupos de hospitales terciarios, sí que tienen gente que está formada en secuenciación. Esto, para una respuesta rápida, todavía no está preparado. Nos permite más en el caso de vigilancia epidemiológica. ¿Cómo implementarlos? También tenemos las unidades centrales de apoyo, donde están integrados también, aparte del servicio técnico, bioinformáticos, pero yo voy más a otro tipo de bioinformático investigador. Por supuesto, a la formación en las carreras, en las especialidades, pero a los bioinformáticos investigadores. ¿Por qué? Porque todos los que hacemos vigilancia o a nivel local o a nivel nacional o que mandamos datos y tal, lo que hay es una necesidad de armonizar los datos. No tenemos unas herramientas de análisis que nos permitan establecer un cutoff. Dicen 90%, 85%, 95%. Es diferente, el resultado es completamente distinto. El riesgo también lo es. No hay desarrollos de herramientas sensibles o tal. Y esto no lo hace simplemente el que interpreta. Tiene que ser alguien con formación. Y esto es lo que realmente, que en España los hay buenos, pero hay pocos todavía, nos permite pues, estar en todas estas redes de vigilancia a nivel, ya digo, regional, porque muchos de nuestros hospitales son hospitales de referencia, y que nos permitan también no solamente evaluar desde nuestro punto de vista, sino interpretar el microbioma, como han dicho en estas posteriores, que tengamos un riesgo no para nosotros que hay una disbiosis, está colonizado y hace una infección, sino en los diferentes tipos de pacientes interpretar qué significa. A eso me refería. Y luego otra cosa muy importante es que, y con esto voy a acabar, pero viene en relación a la anterior pregunta. Nosotros cuando hacemos un metagenoma casi siempre es bacteriano, que es cuando se conoce el que está desarrollado el 16. Pero en un microbioma hay hongos, hay virus y también hay parásitos y hay otra serie de protistas. Y eso sí que estamos viendo que tiene una influencia en modular la microbiota. Y no sabemos nada de eso. Es que ni tan siquiera tenemos buenas herramientas de precisión. Y ese es otro campo de diagnóstico pues, que está todavía en mantillas. Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo con Teresa. Está claro que se requiere más formación, claro, más información de estos virus, de estos otros patógenos que están acompañando a las bacterias y que están coexistiendo, y que esa información que probablemente sea muy importante para futuros tratamientos. Antonio. Sí, yo ahondando un poco en este tema, ¿no? Realmente la integración del diagnóstico genómico, ¿no? en nuestro ámbito, dentro de la microbiología clínica, desde luego supone un cambio de paradigma total y absoluto que se está dando poco a poco. El ejemplo del COVID fue casi un pistoletazo de salida a introducir la vigilancia genómica prácticamente, bueno, no en todos, pero en gran parte de los servicios de microbiología, y es, digamos, algo que lo vamos trayendo desde la investigación, pero que cada vez está más presente y será futuro, ¿no? Como ejemplo de medicina de precisión no se me ocurre nada mejor, ¿no? O sea, que el diagnóstico genómico que te dice exactamente qué cepa es, qué mecanismo de resistencia tiene, no solo qué genes, sino qué mutación, eso realmente es una herramienta muy, muy útil, para la cual todavía a nivel digamos, de formación no estamos 100% preparados. Como se ha comentado, tiene que haber, ¿no?, un apoyo bioinformático probablemente o externo o interno dentro de los servicios, pero también hay que incidir mucho en la propia formación de los especialistas, en este caso de microbiología clínica, ¿no?, que pasamos, ¿no?, digamos, de una formación basada puramente en el cultivo de las bacterias, análisis, microscopio, etcétera, a una formación muy complementaria a nivel genómico y bioinformático. O sea, no nos podemos convertir en bioinformáticos, pero tenemos que comprender y saber utilizar las herramientas genómicas y bioinformáticas para el día a día, ¿no? Eso es. ¿Y la microbioma y los genomas de los microorganismos son una foto o deben ser una película? O sea, la pregunta es, ¿cuántos genomas de microorganismos se necesitan
mirar en un paciente que está un mes ingresado? ¿Al principio, en el medio? ¿Cambian, mutan las bacterias, su genoma, los virus, etcétera? Porque luego os voy a hacer otra pregunta, que es la foto, ¿no? Que es el genoma del huésped. Pero empecemos por el genoma microbiano. Esa pregunta, Mar, me gusta y me interesa particularmente, ¿no? por las líneas que llegamos. Efectivamente, cuando nosotros cultivamos una bacteria, ¿no? Cogemos una colonia, o sea, no te digo ya te hablo primero de la foto, de la representatividad de esa foto, ¿no? O sea, estás diciendo un trocito de la foto ahora. Estás diciendo que eso realmente es uno de los millones de píxeles que existen donde está ocurriendo la infección, ¿no? Con lo cual, ya la foto es mucho más compleja de lo que vemos, y un análisis genómico directamente sobre la muestra biológica nos permite analizar la diversidad poblacional, ¿no? de esos que estamos hablando, como si analizásemos la población mundial de personas en una única muestra de bacterias, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver a nivel poblacional en esa foto bien tomada, y podemos seguirla a lo largo del tiempo. ¿Cómo cambian esas poblaciones? Porque, por ejemplo, cuando ocurre el desarrollo de resistencia a un antibiótico, cuando tú lo ves en la placa, es cuando eso ya es algo dominante en la población, ¿no? Pero tú, con las técnicas genómicas, eres capaz, en teoría y por lo menos a nivel de investigación, de ver cuándo empieza a desarrollarse la resistencia a los antibióticos, cuándo empieza esa mutación a seleccionarse la población, y eso te permite tomar actitudes terapéuticas precoces de, ¿no?, reconducir los tratamientos. Luego eso a nivel de investigación está, a nivel práctico de momento no, pero es algo que está en el futuro, ¿no? Desde luego la foto es imprescindible, la foto, pero evidentemente es una película. Es una película de los pacientes. Cuando hablamos del paciente, el paciente que ingresa a la UCI, nosotros con Teresa estuvimos estudiando, y Sonia, que está por ahí, estuvimos investigando qué ocurría con los pacientes que ingresaban en la UCI durante 9 meses, cómo esos pacientes, analizando las heces de esos pacientes, cómo iba cambiando su microbioma intestinal de forma brutal. Y algo que evidentemente sabemos, que es los propios antibióticos, cómo cambian ese microbioma, lo veíamos, pero no con simplicidad, sino un cambio diferencial, cambio de cómo de ese microbioma normal pasaba a una disbiosis, aparecía el resistoma, pero ese resistoma cambiaba y evolucionaba, y primero se identificaban unos resistomas, luego otros, y luego incluso había transferencia, evidentemente, poblacional entre diferentes pacientes que coincidían en el tiempo, y cómo eso se relaciona con las infecciones que tiene. Claro que es una película que necesitamos llevar la vida real, porque eso es lo que le pasa a los pacientes de verdad, y que tenemos que tomar decisiones con el paciente que tenemos ahí en la UCI. A mí sí me gustaría puntualizar 2 cosas, porque se habla de la genómica como si fuera la panacea universal. Probablemente en el diagnóstico rápido, si tenemos un panel con las cosas que estamos buscando y que necesitan una intervención inmediata, es suficiente con estos paneles de multiplex, ¿no?, o point of care. Para controlar una transmisión, es que tenemos varias intervenciones distintas dentro de un hospital, pero para una transmisión sí que tenemos que saber o seguir qué es lo que está pasando, o si tenemos el mismo microorganismo en un área, porque entonces tenemos reservorios ambientales, y entonces tenemos que hacer otra serie de prácticas. Y todas ellas tienen que ir acompañadas con otras herramientas, que son los PROA, la atención continuada en los hospitales, porque es muy importante que haya una asistencia permanente que se está quitando, porque se demoran muchísimo los tratamientos. Y luego, respecto a lo que es el tratamiento genómico, decir que en la Unión Europea no está legislado la necesidad de hacer genómica en enfermedades infecciosas. Sí lo está en veterinaria, por la implicación económica que tiene, que tengas un brote de algo, lo estamos viendo estos días, pero no en los hospitales, por la falta de armonización y luego el qué, o sea, ¿qué respuesta tienes? Bueno, no existe la genética en España y la hacemos, o sea que eso que tú dices es verdad, pero nos debemos saltar. Bueno, por supuesto. Eso no lo debemos saltar. Ahora sí, la foto. Y como estamos en época pre-navideña, me gustaría conocer brevemente, los que queráis comentarlo, la opinión de vosotros 4 expertos, es si tuvieses la oportunidad de tener la foto del huésped, de la genómica del huésped, y saber, este huésped tiene más
posibilidades de infectarse por esto o menos posibilidades. Es decir, volvemos a lo que se habló en las anteriores mesas sobre los scores de riesgo poligénico. La importancia que tiene en salud mental es indiscutible, pero también la tiene en predisposición a infecciones. ¿Qué carta a los Reyes pediríais? ¿Os gustaría tener esa información? ¿No tenerla? A los clínicos y a los microbiólogos, a los dos. Yo la quiero, por favor. Ya, no solo de qué microorganismo va a ser el causante de la infección de mi paciente o qué mecanismo de resistencia, sino cómo va a responder mi paciente a ese proceso infeccioso. Si va a tener un fallo multiorgánico, si va a ser más fallo cardíaco, si va a hacer una disfunción, si va a hacer un fallo hepático. Y eso sabemos hace mucho tiempo que, claro, que hay factores genéticos, porque las poblaciones, o a veces pues intuimos, ¿no?, que este paciente por su edad, a veces pues por su, pues que si son pelirrojos, intuimos que van a tener más respuesta inflamatoria. Eso lo hacemos a grosso modo. Necesitamos de verdad ciencia y precisión para saber qué pacientes para atenderlos mejor, claro. O sea, tú quieres la foto completa de los scores de riesgo poligénico y quieres la foto completa de la farmacogenética. Quieres saber todo, ¿no? Cómo va a responder. Sí. ¿Y los microbiólogos? Bueno, y además de todo eso, los factores ambientales son importantes. Es decir, porque para establecer un riesgo para una infección por una bacteria determinada con una sensibilidad antibiótica determinada o no, intervienen, lógicamente, factores importantes como son la exposición previa a los antibióticos, el tiempo del ingreso, el que esté colonizado, por ejemplo, que es algo que es puramente, ¿no?, microbiológico, ¿no?, el que esté colonizado o no por una bacteria determinada, el factor de riesgo que supone para que cuando tenga una infección sea por esa bacteria y no por otra, ¿no? Eso, vamos, tendría también, complementaría esos scores que se están utilizando ya en los hospitales para predecir, ¿no?, el riesgo para una infección por una bacteria determinada, ¿no? A ver, yo simplemente comentar que en el caso de la fagoterapia necesitamos conocer todo el genoma de la bacteria, porque lo que ocurre es que la bacteria siempre se va a defender frente al fago. Entonces nosotros necesitamos el genoma del fago, que debe ser lítico estricto, y el genoma de la bacteria para ver esa respuesta. Por lo tanto, nosotros trabajamos siempre secuenciando todo y todas las ómicas. Todas las ómicas, de hecho, ahora que ha habido una aceptación de la regulatoria a nivel europeo de la EMA respecto a la fagoterapia, establece todos los puntos porque consideran los fagos como un medicamento biológico, debe cumplir una producción de calidad de medicamento, establece todos los puntos que hay que seguir y entran 3 o 4, o sea, entran todas las ómicas. Hay que hacer transcriptómica, genómica, proteómica, o sea, todo para ver que el virus está vivo, que infecta a la bacteria, cómo la bacteria se va a defender frente a la producción, frente a la replicación de ese virus. Por lo tanto, cuanto más información tengamos, tanto de nuestro caso huésped es la bacteria y de el virus que va a infectarlo, pues más exitoso va a ser el tratamiento personalizado. ¿Podría añadir una cosa? Claro. Esto, un área que interesa a todo el mundo, porque es el análisis del microbioma. Tenemos que decir que cuando hablamos de que un antibiótico no es eficaz es porque está dirigido a un agente, a un solo agente, que además son poblaciones minoritarias. Todas las bacterias comensales oportunistas son minoritarias en el microbioma. Lo que pasa es que destruimos toda la flora y prolifera. Entonces, no sabemos el efecto de la mayoría de los fármacos. En el último informe de la OCDE, de hace un par de años, que está utilizado en todos los documentos de la OMS, más del 86% de los fármacos que se utilizan en todos los ámbitos se desconoce el efecto en las comunidades microbianas. Entonces, estamos utilizando un montón de fármacos que no son antibióticos en el hospital, otros antibióticos que no sabemos lo que hacen al resto de la flora y que son importantes. Por eso también no entendemos cómo hay diferentes infecciones en los pacientes de larga estancia o qué efecto puede tener en personas con patologías que no son infecciosas, pero que están asociados a trastornos del microbioma. Y esto es un área de investigación completamente importantísima en medicina personalizada de precisión y que está en mantillas. Comentando a raíz de lo que comentas, Teresa, de hecho salió un estudio diciendo que tratamientos ansiolíticos o antidepresivos se asociaban a un incremento de resistencia antimicrobiana, porque está claro que estos tratamientos de forma generalizada actúan a nivel de la microbiota y, sin embargo, otros tratamientos más personalizados que van específicamente a ciertas poblaciones e incluso a una propia bacteria, pues evitarían estos riesgos. Por lo tanto, claramente la tendencia es a una medicina de precisión y personalizada.
Muy bien, vamos a ir cerrando porque quiero que en el público pueda haber preguntas si las hay. Y solo una pregunta que exigirá una reflexión muy corta, si habláis los cuatro, de 30 segundos, es ¿cuál es vuestra visión de si va a haber o no una próxima epidemia / pandemia, o si la próxima epidemia / pandemia va a ser una resistencia microbiana brutal que va a poner en riesgo muchas vidas? 30 segundos. Bueno, yo creo que la resistencia a los antibióticos ya es una pandemia, o sea, eso es, y la previsión es que no vaya mejor. Creo que tenemos que ser capaces de que las previsiones tan catastrofísticas que hay no se cumplan, que sean, pero de luego no va a ir a mejor en un futuro cercano, por lo cual eso ya lo consideramos. Y por supuesto, pandemias de infecciones víricas habrá más. No sé, ¿Lo puedes estimar en tiempo y en años? No sé ni cuándo ni cuál será, pero que habrá. Sí, no sé si, yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Si no es gripe, será otro coronavirus. A la resistencia es ya, estamos ya. Ahora estamos buscando soluciones para salir. Y próximas virus, probablemente, no sé los años, pero puede que la gripe aviar o un otro tipo de virus sea. Sí. Vivimos en un mundo de bacterias y virus que son mucho más que nosotros, ¿sabes? Y yo creo que de verdad hacer una previsión exacta de qué es lo que va a pasar es como siempre pensamos que somos muy importantes los humanos. Creo que hay una ecología muy independiente a nosotros y que pasará lo que ellos quieran que pase. Sí. Bueno, destacar que esto, o sea, lo que la resistencia es una pandemia y que va a haber epidemias por virus ya se documentó en los años 90 por Lederberg en un documento muy famoso de las academias americanas. Y no hemos ido a mejor porque no podemos ir a mejor en el mundo que vivimos, y cuanto más tratemos los ecosistemas de esta manera, pues más riesgo habrá de interacción entre diferentes ambientes de salud, claro, y riesgos. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Vamos a hacer huecos para preguntas que haya, que va a haber muchos. Esperemos, si nos permiten los organizadores, poder atenderlas a todas. Adelante. Hola, buenas. Bueno, gracias por la exposición magnífica y asusta un poco, la verdad. Esto se sale un poco del ambiente científico igual. Yo soy padre de un niño de 4 años y cada vez que mi hijo se pone malo, particularmente ahora en estas fechas de invierno, pues yo entro en pánico. Y yo cuando voy al médico lo que quiero es que le prescriba es antibiótico. Hablo igual haciendo un poco algo generalista, ¿no? Entonces, yo que también me sé algún truco, igual no soy yo, igual es algún amigo, igual, evito ir a atención primaria del sistema de salud pública y me voy al privado, porque como lo estoy pagando, pues igual me dan ese antibiótico. ¿Cómo estamos los padres que entramos en pánico influenciando esta pandemia, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Porque al final, claro, nosotros somos padres, mi hijo está malo, yo quiero que se cure, y si me dicen es que tiene que aguantar usted una semana porque al final no es un virus y no una bacteria, yo no sé si puedo aguantar, ¿no? Ese pánico se incrementa. Nada, lo dejo ahí un poco para ver si podéis darme algún tip. Bien, ¿no? Es una pregunta que se hace, ¿no? Mucha gente a nivel de atención primaria, sobre todo, que nos hemos centrado mucho en el hospital y en la UCI y tal, pero es verdad que gran parte del problema está fuera de los hospitales y es el uso de los antibióticos a nivel comunitario. Es verdad que los pacientes, los padres o los propios pacientes presionamos a los médicos, ¿no? Y eso, bueno, en realidad, sobre todo en estas épocas invernales, lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de las infecciones que hay en niños y adultos son víricas, ¿vale? O sea, que por mucho que nos vayan a dar un antibiótico, eso no va a mejorar absolutamente el pronóstico, ni el tiempo, ni de síntomas, ni de nada, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que haber una concienciación por parte de la población dentro del Plan Nacional de Resistencia, que no hemos comentado, pero bueno, hay un Plan Nacional de Resistencia en el que participamos todos los que estamos aquí, en los cuales hay 6 líneas de actuación y una de ellas es la comunicación, ¿no? A la comunicación a la población, y se han hecho bastantes campañas publicitarias para realmente tratar de rebajar esa
esa presión sobre el prescriptor, ¿no? Porque realmente no va a ser mejor porque te dé un antibiótico si no hace falta, ¿no? Entonces yo creo que eso está clarísimo que es así y es uno de los puntos claves en los que hay que incidir más. Ha mejorado en el Plan Nacional de Existencia, lleva 2 años funcionando, ha mejorado un poco, ¿no? Cuando se hacen encuestas a nivel de la población y les preguntas si los antibióticos curan los virus o no, pues eso ha mejorado un poco, pero todavía queda mucho por recorrer, ¿no? Yo creo que el COVID también enseña un poco a la población a entender que no todo es bacterias y que los virus no se matan con antibióticos. Pero es verdad que se podría mejorar un poquito con una atención primaria mejorada. Quiero decir, si a tu niño que tiene una infección vírica a los 3 días te visita tu pediatra y a los 3 días, porque puede tener una inmunosupresión y luego sobreinfectarse por una bacteria, le ve y te tranquiliza, seguramente tú estarías más tranquilo con esa atención. Preguntas cortas, respuestas rápidas, si puede ser. Muchas gracias, muy interesante. No os reáis de mi pregunta, pero es que no podía pasar. El otro día me hicieron un implante, me dijeron que tomase antibióticos desde 2 días antes, cuando todavía no hay ni enemigos, se supone. Desde mi ignorancia no suena mucho a una estrategia de prevención, pero eso es correcto, tiene que ser así. Y luego estar tomando el mismo antibiótico 1 semana. Bueno, te respondo brevemente yo. Lo dice siempre. Depende el implante, depende la cirugía, depende la quimioprofilaxis existe y dependerá cuál sea, está bien indicada o mal indicada. Depende de muchísimos factores. No es lo mismo una válvula cardíaca. No, un implante dental. No, bueno, Sí, por eso depende digo de tus antecedentes. Si tú no tienes ninguna patología previa ni nada, probablemente sí una dosis antes de la intervención y no hace falta una semana después. Claro. O sea, solo un día, solo antes de la intervención y ya está. Una dosis justo de la intervención, que es cuando más liberación bacteriana hay, justo al manipularte la boca que está llena de bacterias, Sí. justo que ahí tenga dosis buena de antibiótico. Amoxicilina y 750 y ya está. Luego lo comentamos y yo te digo exactamente la pauta. El objetivo de evitar que pase a sangre y te pueda producir una endocarditis o es decir, que es para, digamos, limitar el paso a sangre de las bacterias durante la manipulación, ¿no? En este caso dentaria, ¿no? Última pregunta y cerramos. Sí, simplemente, bueno, agradeceros porque ha sido una mesa preciosa, muy, muy didáctica. Vamos, yo he disfrutado un montón y más que nada, pues quizás no está muy directamente relacionado con lo que habéis comentado, pero por curiosidad. Desde el punto de vista de la biotecnología, creo que se están desarrollando, intentando desarrollar nuevos antibacterianos que aprovechen otros mecanismos de la bacteria diferentes a la división celular. Es decir, ¿en qué medida el avance biotecnológico en el desarrollo de nuevos antibacterianos que de momento tengamos despistadas a las bacterias una temporada hasta que aprendan, ¿no? Sí. Esto es una cosa que leí hace poco y me parece, claro, desde el punto de vista biotecnológico, súper interesante. Sí, nosotros, por ejemplo, la biotecnología ha sido una revolución. Nosotros no solo trabajamos con los fagos líticos naturales, sino que trabajamos con fagos líticos modificados genéticamente, quitándole genes, poniéndole genes, hacemos los fagos que queramos. Y, de hecho, con las secuencias genómicas de las bacterias hay bacteriocinas, hay nuevas clases de antibióticos, hay unas estructuras que es el fago, tiene una cabeza, pues solo la cola también se utiliza como tratamiento. Es decir, todas estas ómicas han abierto un campo biotecnológico impresionante para encontrar nuevas dianas moleculares que, como ha comentado Antonio, que no sean los típicos antibióticos que llevamos los últimos 20 años modificando el mismo antibiótico, cambiándole un enlace, sino que sean unas nuevas dianas moleculares. La bacteria replica rápidamente y es probable que sí que exista cierta resistencia, pero va a haber más eficacia, porque en muchas ocasiones tienen sinergia con los antibióticos y podremos recuperar ciertos antibióticos, pero hay bacteriocinas, tailocinas, inhibidores del quorum sensing, que es un mecanismo general, antivirulento, y todo esto, toda esta información nos la ha dado la secuenciación, la proteómica, la transcriptómica, la biotecnología en general. Yo aquí solamente insistir que cualquier fármaco sintético o natural tal produce una selección en toda la composición microbiana. Y esto es una cosa que sí que deberíamos de investigar desde el punto de vista de la ecología y la evolución, porque cada vez que hacemos un target sobre comensales cambia toda la estructura.
Entonces, bueno, ahora mismo hay fármacos que están basados en metales. Los metales seleccionan las bacterias resistentes porque todas tienen determinantes. Son otras dianas que creemos que no afectan, pues no, porque la bacteria tiene determinantes que hacen que sobrevivan en esas condiciones. Tienen un arsenal aparte de las resistencias. Y eso, bueno, estamos algunos de nosotros investigando estos tipos de ecologías microbianas. Un comentario muy breve de esto, ¿no? En cuanto a la búsqueda de dianas, una estrategia que se está siguiendo es precisamente buscar dianas que no maten a la bacteria, sino que impida que hagan daño, ¿no? Que inhiban su virulencia. Eso desde el punto de vista ecológico sería menos agresivo, es decir, ¿no? Que no, digamos, convertirlas a las bacterias eso, a ver, en la práctica, para una infección grave en un paciente inmunodeprimido no es practicable, pero como estrategia en general sí que se está explorando y puede dar resultados, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a los 4, gracias por el documento, gracias y pasamos al cierre.